Amén. Señor Jesús, damos gracias al Señor, estamos muy contentos y agradecidos por el hablar del Señor en este tiempo. Amén. Gracias al Señor por esta microconferencia que hoy el Señor nos ha permitido por su gracia y por su misericordia llevarla a cabo para el disfrute y el crecimiento espiritual de toda la iglesia en la región Centro de los Llanos y en Venezuela y mucho más allá de Venezuela. Aleluya. Jesús es el Señor. Qué alegría tan grande poder estar con todos ustedes compartiendo. En esta tarde vamos a tratar el tema ninguno perdí. Amén. Ninguno perdí. ¿Me oyen todos bien, hermanos? Con la señal de costumbre. Amén, aleluya, gloria al Señor. Manténgase allí orando por estas conexiones, por estas redes, por todos estos equipos, hermanos. Jesús es el Señor. El tema ninguno perdí. Y como introducción quiero iniciar hablándoles de lo que nos muestra Juan 17. Juan aquí escribe esta maravillosa oración que tuvo el Señor, una oración divina, hecha con gran profundidad espiritual y una carga emotiva que tenía Jesús. Él oraba sabiendo que ya la hora de su partida estaba cerca y él iba hacia el Padre, pero hacía rogativas peticiones porque sus discípulos quedaban aquí en la tierra. Él iba al Padre, pero los discípulos estaban en el mundo. Y él dice en Juan 17, 1, 2, que ustedes ven en su pantalla, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Amén, hermanos. Aleluya. Oh, Señor Jesús, aquí vemos que por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esto iba a glorificar al Padre. Pero a través de esa misma muerte y resurrección, el Padre iba a glorificar al Hijo. Señor Jesús, aleluya. El Hijo iba a glorificar al Padre porque iba a introducir muchos hijos a la gloria luego de su muerte y de su resurrección. Oh, Señor Jesús, alabamos su nombre. Jesús estuvo 3 años y medio con sus discípulos y le tocaba partir y tenía una gran preocupación. ¿Qué legado estaba dejándoles para continuar esa obra? Y él vino a introducir los hijos al Padre. Ese fue el trabajo, la comisión del Señor Jesús. Amén, ¿me escuchan? Decía que Jesús estuvo 3 años y medio con sus discípulos y ya a él le tocaba partir y él tenía una gran preocupación y era qué legado le iba a dejar para continuar la obra a los discípulos. Y como él vino a introducir los hijos al Padre, Juan dijo que el reino de los cielos se había acercado. Jesús sabía lo dañado que estaba este mundo, lo contaminado que estaba y oraba al Padre con el mismo sentimiento que se refleja en Mateo 9, 36, cuando dice que él tuvo compasión por las ovejas, porque estaban desamparados y sin pastor. Este término compasión tiene que ver con esplanón, que es un dolor intenso en las entrañas. Es un dolor intenso que tuvo por esas ovejas. Y es el mismo dolor que hoy nosotros tenemos que tener por los corderitos nuestros, que Dios ha puesto en nuestras manos. Si no cuidamos de ellas, entonces se perderán. El dolor entrañable, hermanos, es lo que nos va a llevar a nosotros a cuidar de nuestros niños. Es lo que nos va a llevar a nosotros a preparar esta generación de relevo. Tenemos que sentir, no es una generación de relevo para pasado mañana, para el futuro, sino es del presente, es ya que nosotros tenemos que prepararla. Como podemos ver, cuando llegue la hora, entonces nosotros seremos glorificados por este trabajo de amor, pero nuestros niños y adolescentes también serán glorificados juntos con nosotros.
En este primer punto vamos a ver la misión, para no perder ni uno. Eso lo vamos a ver en el versículo de Juan 17, versículo 3. Nuestra hermana nos ayuda ahí con Juan 17, versículo 3. Dice el versículo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aleluya. Cristo tenía como misión que nosotros conociéramos al Padre por medio de Él y que lo conocieran a Él como el Hijo enviado, el unigénito, el Mesías. Necesariamente para que esto nos dé resultado a nosotros hoy, debe ser una experiencia. Saber, conocer quién es Dios y quién es su Hijo. La misión de Cristo, hermanos, tú que nos escuchas hoy, es introducirnos al Padre. En Juan 14:6, vamos a leer, la hermana lo va a poner en la pantalla. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos que el único camino para llegar al Padre, para ser introducido en el Padre, es por medio de Jesucristo. Además, también Juan 5:19 dice que nada puede hacer el Hijo por sí mismo, sino que todo lo que ve al Padre hacer, eso hace. Nada puede hacer el Padre. Nada puedo hacer por mí mismo, sino que todo lo que veo hacer al Padre, eso hago igualmente. Entonces, hay una dependencia entre Padre e Hijo, Hijo y Padre. Debemos depender totalmente del Padre, así como Cristo dependió del Padre, para llevarnos a la gloria y para llevar a nuestros niños y adolescentes también al Padre, a ser salvos, guardados en el corazón del Padre. Esa es la garantía que hoy tenemos para que también sean guardados de este mundo posmodernista. Ahora vamos a ver Juan 17, versículo 6, ¿qué nos dice? Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Señor Jesús, la manera de Jesús llevarnos al Padre es a través del nombre y la palabra. La relación con el nombre nos va a vincular al Padre y la palabra nos revela el plan del Padre. Qué glorioso es esto, hermanos. La relación de padre e hijo es muy importante. Ese vínculo que se establezca entre padre e hijo es el ejemplo que nos dio Jesús. Debemos enseñar a nuestros hijos a establecer ese vínculo entre ellos y nosotros, y ellos y el Padre. Necesariamente, si nosotros no estamos conectados con él, nuestros hijos aprenderán a conectarse con el Padre. Hoy nosotros podemos ver que para que ellos tengan la experiencia, nosotros también debemos tener esta experiencia. Si somos uno con el Padre, entonces nuestros hijos serán unos con el Padre. Pero eso lo vamos a lograr a través de Cristo, hermanos. En Juan capítulo 17, versículos 7 y 8, leemos que dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Amados hermanos, padres, tutores, iglesias, si queremos ganar a nuestros hijos debemos ser modelos e imitar al Señor Jesús. Cristo es la realidad de la palabra, es la expresión de Dios. Cuando predicaba, cuando pastoreaba, cuando perdonaba, sanaba, hacía milagros, tenía paciencia. Él era la piedad. Él era Dios manifestado en carne. Esta es una responsabilidad para los padres y un encargo para la iglesia y los tutores. Manifestar a Cristo en nuestra carne, en nuestro vivir diario, en nuestro quehacer diario. Que todos nuestros niños y adolescentes puedan ver a Cristo a través de nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿qué tengo? ¿Qué se nos ha entregado? Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, hermanos, lo que Dios nos ha legado. Entonces nosotros debemos a ellos proveerles, cuidarles, guiarles, instruirles y caminar con ellos.
Mateo 19:14, vamos a ver qué dice. Dice, Jesús dijo, deja a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si nuestro vivir no corresponde con nuestras palabras, nada haremos. Será entonces una letra muerta. Le impediremos ir a Jesús. Debemos ser esos canales de bendición y expresar la piedad. La misión, entonces, como en este primer punto, ¿cuál es la misión? La misión es la salvación para nuestros hijos. La misión nuestra como padres y tutores, iglesia, es la salvación para los niños y las niñas y los adolescentes. Señor Jesús, ¿cómo lograrlo? Oh, Señor Jesús. El punto 2, la santificación. Amén. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 9 de Juan 17. Amén. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me dices, porque tuyos son. Aleluya. El ruego del Señor Jesús es lo que nos tiene a nosotros hoy aquí. A todos los que estamos conectados ahorita en esta conferencia. Es el ruego que hizo el Señor. Él dijo, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Tuyos son. Hermano, estamos incluidos. En esos tuyos son. Estamos incluidos. Santificados para Dios. Apartados por Dios y para Dios. Edificados en unidad y siendo uno en la vida divina. Entonces, ¿estás claro a quién perteneces? ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios, apartado, santificado. Creer la palabra es lo único que nos va a ayudar a salir del mundo. Es la vacuna. Nos hace aptos para un vivir adecuado de iglesia, donde sea que nos encontremos, porque entenderemos que somos del Señor. De esa manera orgánica, entonces nuestros hijos serán atraídos hacia Dios y podrán ser santos en posición y en disposición. Así llevarlos a ser uno en el espíritu, ya que el mundo entero está bajo el maligno. Este mundo es un ayón, una corriente del mal. Todo lo corrompe. Hay mucha iniquidad, anarquía, impera el posmodernismo. Este posmodernismo tiene muchos brazos que quieren atrapar al adulto, al joven, al niño, al adolescente, a todos. Dentro de estos brazos podemos encontrar brevemente el secularismo, que es una ideología que predica que la palabra de Dios no tiene ninguna influencia sobre esta esfera del Estado secular. El Estado secular quiere decir que el Estado, el gobierno, puede promulgar leyes que desaprueben lo que dice la Biblia. Por ejemplo, presentar a un niño al nacer, cuando le preguntan sexo, que pongas indefinido, porque cuando el niño tiene 8 años, 10 o 13, él puede decidir no ser varón, sino hembra. Y si es hembra, puede decidir no ser hembra, sino varón. Entonces, el Estado secular promulga que al niño no hay que ponerle cuando nace su sexo o un nombre, porque él puede decidir más adelante cuál poner. Asimismo, tenemos el inmediatismo, que todo es ya, ahora. Él no puede esperar y el niño se acostumbra, hay que darle todo inmediatamente porque arma un berrinche o amenaza con quitarse la vida. Está el relativismo, que predica que la verdad no existe, que la verdad es relativa, todo es relativo. Pero nosotros sabemos que Jesús es la verdad. Está el individualismo, que hace a la persona egoísta y los niños cada día más egoístas. El pluralismo, que defiende una diversidad de creencias, un ecumenismo y creen en todo y en nada a la vez. Ante todos estos brazos del posmodernismo, entonces nos preguntamos, Padre, ¿todo está bien entonces a nuestro alrededor? ¿Está bien todo lo que está pasando en nuestro ambiente, en nuestro entorno? Por eso es que debemos guardarlos del mundo. Debemos guardarlos del mundo y el Señor dijo, tuyos son. Esta debe ser la oración que hoy nosotros digamos, tuyos son. Señor Jesús, nosotros debemos orar
hoy decirle al Señor que nuestras niñas y adolescentes son de Él. Asimismo, el versículo 12 de Juan 17 nos dice, el versículo 12 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Aquí aparece 3 veces en estos 2 versículos la palabra guardar. Guardados en el nombre. ¿Quiénes deben ser guardados en el nombre? ¿Los discípulos nada más? No, también nosotros, nuestros hijos. Debemos ser guardados de la corriente del mundo del ayón. El Señor nos ayude. En el nombre del Señor estamos guardados, tenemos cercanía y relación íntima con Él. Señor Jesús, para que entonces en perfecta unidad nosotros podamos también guiar a nuestros hijos como iglesia, como padres, como familia, sin diferencias, sin contradicciones, que el padre dice una cosa, la madre dice otra, y el hijo encuentra el eslabón perfecto para entonces apartarse de Dios. Debemos ser unánimes en todo. Señor Jesús, el versículo 17 de Juan 17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad está en Dios y su palabra. Hermanos, ahorita hay muchas corrientes que nos quieren hacer creer, como dije anteriormente, que la verdad es relativa. Y la verdad está en la palabra. Y a nuestros niños hay que enseñarle la palabra como una referencia, los principios que en ella se encuentran. Si tú, madre, padre, tutor, estás alienado con este posmodernismo, con las redes, con las tecnologías, y estás alejado de la palabra de Dios y de la oración, no puedes demandarle entonces a tu hijo que no lo haga. Tus hechos estarán hablando más fuerte que tus palabras. ¿Cuánto tiempo dedicas al Señor? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración, a la palabra, o a la televisión, o al celular, o al trabajo? El objetivo del anticristo es conquistar a nuestros niños y adolescentes, y su artimaña es causar impacto en la salud mental de ellos. La estrategia del enemigo es influenciar sus mentes, contaminarlos. ¿Con qué? Con las redes sociales, las ideologías, el posmodernismo, las posturas filosóficas, para que tengan apetito hacia las cosas del mundo y no hacia la palabra de Dios. El enemigo todos los días sirve un plato variado de comida chatarra. Pero nosotros debemos vacunarlo con la palabra para que se aparten de toda anarquía y de toda apostasía. Jesús es el Señor, hermanos. Ahora a continuación, nuestra hermana Daniela. Dios me les bendiga. Aleluya, Señor Jesús. Hermanos, agradecemos al Señor por esta gran oportunidad que nos das en nuestra primera conferencia microrregional. Aleluya, una microconferencia regional, ahora es nacional para padres y tutores, porque el Señor tiene un deseo en su corazón y es que todos seamos ganados e introducidos en esta verdad presente, en esta palabra actual y esta gran red de cuidado que está viniendo por dirección de nuestros hermanos pueda alcanzar a todos, alcance a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros padres, a nuestros tutores, y el Espíritu soberanamente ha guiado todas estas situaciones para que nuestro corazón sea ensanchado y seamos vigilantes y garanticemos la salvación también de nuestros niños y adolescentes y de nuestras familias. Quisiera abrir y compartir en Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Hermanos, porque nuestro primer ministerio es la familia. Aleluya, Jesús es el Señor. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice de la siguiente manera: oh Señor Jesús, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aleluya, hermanos. Por esta causa Pablo tenía un clamor al Padre y era por causa de la familia, porque la familia toma nombre.
el Señor en esta tierra por ser la expresión que Él desea. Y vemos que esta es una promesa que viene desde Abraham, cuando el Señor le dijo a Abraham que en sus simientes serían benditas todas las familias de esta tierra. Y nosotros hemos sido privilegiados, hermanos, porque hemos sido puestos para bendición. Aún a nivel de educación ciudadana, lo primero que se le enseña a nuestros niños y a nuestros adolescentes en el liceo es que la familia es la base fundamental de la sociedad. Y por eso vemos que el enemigo ha introducido todas estas redes filosóficas que compartía la hermana Natalia, modernismo, inmediatismo, ideologías, para destruir los fundamentos, hermanos, que no solo sostienen a esta sociedad, sino que sostienen la expresión del Señor en esta tierra. Señor Jesús, hermanos, nosotros tenemos que ser entendidos, porque la palabra nos muestra que en estos tiempos, cuando el Señor venga, estaremos como los días de Noé. Y eso vemos que Noé fue entendido, porque cuando el Señor se le aparece a Noé, lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 7, y el Señor le dice a Noé, mira Noé, anda, construye un arca, porque grande es la maldad. Y Noé dispuso su corazón y fue diligente, hermanos, y en Hebreos nos muestra que él preparó el arca, donde él y su familia habían de salvarse. Señor Jesús, hermanos, nosotros vemos la situación actual, está viniendo el Señor hablándonos a través de los profetas, a través de nuestros apóstoles, está viniendo la palabra. ¿Y será que nuestro corazón es como el de Noé? Hoy tenemos la oportunidad de ser los Noé en esta era, hermanos, que edifican el arca, aleluya, que edifican el arca donde su familia ha de salvarse. Señor Jesús, hermanos, pero cuando vemos a un Noé no era cualquier Noé, ¿verdad? Menciona en Génesis capítulo 6, versículo 9, que era un varón justo, perfecto en todas sus generaciones. Y después en el versículo 22 menciona que hizo conforme a lo que el Señor le había mandado, de un hombre justo, perfecto, obediente, y por eso tuvo las herramientas y el entendimiento para salvar a su casa. Porque si los Noé, los padres, los tutores que estamos, no somos justos, obedientes, perfectos en nuestras generaciones, no vamos a poder edificar el arca donde nuestra familia se salve. Tristemente el arca se perderá, se hundirá, porque habrá agujeros en esa construcción y se perderá el fluir que el Señor dé en nuestro hogar, en nuestra familia y con la palabra actual. Señor Jesús, por eso nosotros necesitamos, hermanos, ser aquellos que avanzan y ver al Señor como modelo. Fíjense que en Juan capítulo 17, versículo 20, el Señor, nuestro Maestro por excelencia, oraba y decía, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y el Señor también hizo esa oración, rogó, así como lo hizo Pablo, rogó por mí, rogó por mis hijos, rogó por los que iban a creer por mi causa, por mi testimonio, por mi modelo. Señor Jesús, amén. Hermanos, y para nosotros poder edificar, necesitamos saber cuál es nuestro fundamento. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, el Señor muestra que hay un fundamento y la palabra ha venido a hablarnos, a tratar nuestro corazón y nos ha mostrado que la iglesia es columna y baluarte de esta verdad y el Señor nos concibe de esa manera y cuando nos ve pese a nuestros errores, a nuestras fallas como padres, como tutores, a nuestras insatisfacciones, pero el Señor como está enamorado de nosotros no ve los defectos, sino que nos ve como un baluarte de la verdad, como una base, algo que está firme y fundamentado. Pero Pablo retoma un hablar parecido para Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, y le dice a Timoteo, mira Timoteo, además de estas cosas, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Pero hermano, cuando nosotros buscamos el original de la palabra, de baluarte en 1 Timoteo y fundamento en 2 Timoteo, vemos que cuando habla en 2 Timoteo 19, está hablando de un fundamento que debe edificarse sobre algo que está en ruinas. Nosotros en esta sociedad estamos recibiendo algo en ruinas, hermanos, lleno de impregnado de tanta apostasía, de tanta anarquía, tanta separación de la fe,
y va a intensificarse, pero el Señor necesita que nosotros seamos esa base de la verdad y como iglesia edifiquemos un fundamento firme, aleluya, un fundamento que tiene un sello. Y ese sello nos hace ser conocidos por el Señor. Y ese sello es la palabra del Señor, es la verdad que nosotros tengamos y que vamos a dar a nuestros niños, vamos a dar a nuestro adolescente, le vamos a dar a nuestro cónyuge, le vamos a dar a nuestra familia, como dice ellos, a todos cuanto el Señor llamare. Y dice, teniendo este sello, conoce el Señor, aleluya, los que son suyos y apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Pero como yo, Padre, me aparto de iniquidad, ¿cómo aparto a mi hijo de la iniquidad? ¿Cómo lo hago, hermano? Creando o edificando sobre ese fundamento firme que es la palabra. Por eso nosotros debemos tener un corazón y estar claros en el llamado que el Señor nos ha hecho. Amén. Pero hermanos, no simplemente eso, sino que debemos laborar en eso. Veíamos aquí en Juan, capítulo 17, versículo 20, que el Señor rogaba por ellos. Hermanos, qué maravilloso que el Señor hace 2000 años rogaba por usted, rogaba por mí, rogaba por mis hijos, y nosotros debemos ser padres y tutores que roguemos. Hermano tutor, no le vaya a decir al padre del niño que usted atiende que el niño es tremendo, no le hace caso. Ruegue por él y por los que creerán a causa del testimonio de él. Amado hermano que cuida adolescente, no le diga a su padre que lo lleve a un psicólogo porque es muy rebelde. No, hermano, ore por él, ruegue por él y ruegue por los que creerán a causa de él. Porque cuando la palabra comienza ese fundamento a transformar la vida de ese niño, esa vida de ese adolescente, sus padres serán ganados, si no están en la iglesia, serán transformados y tendremos un canal de bendición. Esa red se extenderá. No solo nos limitaremos a la familia de nuestros niños y nuestros adolescentes. Señor Jesús, pero hermanos, tampoco podemos presentarnos de cualquier manera. No podemos pretender nosotros de cualquier manera venir delante del Señor y de cualquier manera procurar que nuestros niños, adolescentes, mis hijos, sean un modelo para otros. Señor Jesús, sino que necesitamos santificarnos como padres y como tutores, que el Señor se santificó a sí mismo, hermanos, no teniendo pecado, se restringió a este cuerpo de muerte, aún más nosotros necesitamos santificarnos. Amén. Yo los invito a leer en sus Biblias Juan capítulo 17, versículo 19. Señor Jesús, Juan 17, 19. Oh Señor Jesús, aleluya, hermanos, y por ellos. Hermano, no es por mí, no es por el hermano responsable, no es por el anciano de su localidad, hermano, es por ellos, aleluya, por sus niños, por sus adolescentes. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Aleluya, hermano, por ellos yo me santifico a mí mismo. Señor Jesús, para que ellos también sean santificados, ¿en qué? En la verdad, en ese fundamento sólido que tenemos. Señor Jesús, decía en la guía del tutor que estamos revisando con el trato del hermano Bruller, veíamos que el hermano daba una porción muy interesante de esta palabra, y él hacía las siguientes preguntas. Él decía, si usted no puede restringirse, ¿cómo va a restringir a su hijo? Porque ¿qué es santificarnos? Santificarnos es apartarnos, es restringirnos, es no dar ocasión a otra cosa, sino saber que somos exclusivos del Señor. Entonces, hermanos, si usted no se restringe en sus conversaciones, no se restringe en su ligereza al hablar de otro hermano, no se restringe a dormir hasta las 10 de la mañana, sino que madruga y su hijo disfruta con usted matutinamente. No se restringe de quizás simplemente estar en la televisión o trabajando, puede ser también. Y no se restringe para dar un tiempo al Señor, un tiempo a su hijo. ¿Cómo va a pedir usted a su hijo que se restrinja? ¿Cómo? No podemos, hermano. Entonces, seguía el hermano preguntando, si usted no puede gobernarse a sí mismo, ¿cómo va a gobernar a sus hijos? Hermano, parte de la santificación implica que yo pueda tener dominio propio. Dice que el Señor nos ha dado espíritu de cobardía, aleluya, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros como padres, como tutores necesitamos
gobernar. Pablo decía que agarraba su cuerpo y lo ponía por servidumbre. Y hoy nosotros debemos aprender a ser restringidos, hermano. Piensa al hablar, al murmurar, al quejarse, a dejar salir lo que hay en ese corazón, porque hay otros que lo ven. Están sus hijos, están aquellos adolescentes que usted tutorea, están los hermanos que lo acompañan en los grupos familiares. Hermanos, y si nosotros no somos capaces de santificarlos, no podemos llevar santidad a los otros que están a nuestro cuidado. Señor Jesús, hermanos, y hay algo particular en nuestro rol como padres y tutores, que si yo decido no santificarme ni mentirme y soy soltera o soy soltero, que en esa santificación, si nosotros somos solteros, ¿verdad? Quizás, y vivo mi vida independiente, quizás yo no afecto a otros, me destruyo a mí mismo. Pero el hermano Cruz le comentaba que cuando nosotros como padres y tutores no tomamos esa posición de ser santificados, arrastro en mi iniquidad, en mi separación y en mi destrucción a mis hijos, a mis adolescentes, a mis niños y a mis niñas. Señor Jesús, oh Señor Jesús. Y bueno, hermanos, aunque quizás parezca complicado y no sabemos cómo hacer, hermanos, no sabemos cómo avanzar, nos cuesta. El cuarto punto es que ninguno perdimos, aleluya. Amén. Porque leíamos en el versículo 12, Juan 17, que el Señor le dijo al Padre, Padre, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno se perdió, aleluya, hermano. Y ese es el lema de nuestra conferencia, que ninguno se pierda. El hermano en su misma guía comentaba que qué vergonzoso sería estar delante del Señor y decirle, Señor, gané una ciudad, gané un estado, gané muchas familias, y no poder presentar nuestros hijos completos al Señor, o nuestra esposa o nuestro esposo. Nuestra meta es que ninguno se pierda. No podemos perder a nuestros hijos ni a nuestros adolescentes, pero tampoco podemos perder a los que el Señor nos ha dado por fuera para que cuidemos. Amén. Señor Jesús, ¿y cómo lo haremos? Vamos a ir buscando primera de Timoteo 4:14. Y la primera manera que vamos a utilizar o que el Señor nos ha dado es transmitiendo, hermanos. Transmitiendo una meta y una comisión clara. Hermano, ¿qué está formando? ¿Qué está formando padre? ¿Qué está formando tutor? Cuando los niños llegan a la clase, al servicio, padre, cuando te sientas con tu hijo a leer la palabra, ¿qué estás formando? ¿Estás claro qué quieres producir en ellos? Señor Jesús, dice primera de Timoteo 4:14, de la siguiente manera: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aleluya, Señor Jesús. Lo primero que usted debe entender, y yo debo entender, es que tengo un don en mis manos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él ha dado hombres dones a su iglesia. Y ha dado miembros que cumplen funciones maravillosas en el cuerpo. Tenemos a nuestros hermanos que nos guían por medio del Espíritu a encaminarnos en esta palabra, nos direccionan. Y dentro del cuerpo tenemos muchos miembros, hermanos. Y usted debe entender que lo primero que tiene es un miembro que está formando, que está perfeccionando, útil para la edificación de la iglesia. Señor Jesús, ¿qué va a hacer su hijo? Un pastor, un evangelista, un maestro, un apóstol, un diácono, una diaconisa, un ministro de música, un ministro de la palabra. Algo tiene en sus manos que usted está formando. Y usted debe, cada vez que revise la palabra, bendecir a su hijo. Hermano, el niño no es lento para aprender. El niño no es distraído. El adolescente no es disperso. Ellos son vasos que fueron puestos en sus manos para ser perfeccionados. Y nosotros lo primero que debemos hacer para no perder a ninguno es tener clara nuestra visión. Debemos tener claro qué fue lo que se nos fue, delegado y entregado de parte del Señor. Señor Jesús, oh Señor Jesús. Y hermano, y una vez que usted tiene claro que le fue entregado en sus manos, puede comenzar a trabajar como un alfarero o como cualquier profesional.
Si yo hago tortas, ¿verdad? Y me colocan clavos y maderas, no voy a poder trabajar porque no es mi arte. Mi arte es trabajar con elementos de repostería. Hermano, usted tiene que identificar qué se le dio para trabajar y tiene que entender que tiene la capacidad para moldearlo, para perfeccionarlo. Primeramente usted como modelo y después siendo para ellos ese tutor y ese ayo que cuida con ternura y amor a sus niños. Señor Jesús, hermanos, el otro tip para no perder a nuestros niños y adolescentes es transmitiendo nuestras tradiciones. Aleluya, vamos a buscar segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Señor Jesús, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Los hermanos en los alimentos diarios, los tomos anteriores, hicieron mucho énfasis en nuestras tradiciones y en la necesidad de nosotros poder ejercitar nuestro espíritu y dar a otros lo que nosotros tenemos como prácticas saludables. Amén. Señor Jesús, hermanos, dice 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Aleluya, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús, dice en la versión Dios, habla hoy el mismo versículo. Así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que le hemos enseñado personalmente y por carta. Hermanos, debemos tener mucho cuidado. A veces se nos olvida invocar, se nos olvida leer la palabra. El mismo inmediatismo hace que, no vamos a orar de una vez, leamos de una vez el versículo y se nos olvidan las tradiciones que nos ayudan a ejercitar nuestro espíritu y llevan a nuestro niño adolescente al ejercicio espiritual. Hermanos, no se canse de repetir. El Señor advirtió en Deuteronomio al pueblo de Israel y le dijo, y las repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, colócalos en las puertas, en los dinteles, escríbelas y colócalas en la frente. Y el pueblo de Israel olvidó, hermanos, ese encargo del Señor y rápidamente vemos una generación caída en Jueces y a partir de Jueces, bueno, el Señor perdió en el pueblo de Israel una nación santa y tuvo que simplemente levantar al final un rey humano que pudiera dar gobierno. Y bueno, si seguimos leyendo Reyes, sabemos que fueron muy pocos los que hicieron lo que a Jehová Dios le agradaba. Hermano, lo que va a santificar a usted, va a santificar a sus hijos, va a hacer guardar nuestras tradiciones, invocar, orar, leer, profetizar, participar de las reuniones, aleluya, de las conferencias. Todo eso va a ejercitar en ellos un espíritu y los va a guardar de este mundo de iniquidad. Señor Jesús. Y hermanos, bueno, la manera ya la habíamos nombrado anteriormente y la hermana Natalia también lo había compartido en Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Señor Jesús, Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Y es siendo nosotros como modelos y practicando estas tradiciones y estas sanas enseñanzas. Dice de la siguiente manera: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabras sanas y irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Señor Jesús, hermanos, me llamaba mucho la atención, revisaba el versículo y su origen, y esta palabra, preséntate tú en todo como ejemplo, da referencia a una cicatriz o a la marca que deja un golpe, y entonces la marca es lo que se va a mostrar. Hermanos, nuestros hijos, los que están en nuestro cuidado, deben ver las cicatrices, deben ver las marcas, hermanos, del proceso que el Señor ha hecho en usted. Cuando el Señor se le presentó a sus discípulos, que le mostró a Tomás, que era incrédulo, porque a veces nuestros hijos son incrédulos y nos preguntan, ¿y por qué vamos a leer la palabra? Por ahí yo tengo uno que me dice, mamá, mi abuelito me contó que su abuelita le decía que Cristo venía pronto. ¿Y cómo sabes tú que así viene? Nuestros hijos a veces tienen incredulidad por el mismo sistema que los rodea, pero el Señor le mostró a Tomás
las marcas de los clavos y en sus costados, aleluya. Hermanos, necesitamos presentar, necesitamos mostrar las marcas de la obra de la cruz en nuestra vida, de la obra del Señor en nuestras vidas, y esas marcas hablarán. No tendremos que decir mucho, sino nuestros hijos verán en nosotros, hermanos, a Cristo reflejado y podrán entender y seguir al Señor porque verán que el Señor es verdad y es firmeza. Nuestros hijos se vuelven incrédulos, rebeldes, porque no ven en nuestro vivir las marcas. Les imponemos disfrutar y no disfrutamos, les imponemos no decir palabras obscenas y las decimos, les imponemos no hablar del hermano y nosotros hablamos, y se vuelven incrédulos y rebeldes, porque nosotros como padres somos en esta tierra la autoridad representativa de Cristo, y ellos en su lógica dicen, si ellos representan a Cristo, Cristo no es verdad, porque su vivir y mi vivir no está mostrando las marcas. Así que aleluya, hermanos, presentémonos en todo como modelos. Señor Jesús, hermanos, necesitamos también como padres y tutores ser esas nodrizas que cuidan con ternura a sus hijos. Y vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. No sé qué, hermano, con eso que el Señor ha puesto en sus manos. Quizás el enemigo le dice, mira, tú no eres capaz. ¿Cómo vas a enseñar a tu hijo? ¿Qué le vas a dar? Si quizás apenas vienes llegando. ¿O qué le vas a dar si mira tantos años en la iglesia y sigues igual? No, hermano. No le crea al enemigo, debe avanzar, porque el Señor trae esta palabra para que avancemos. Señor Jesús, dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada uno, aleluya, cada uno, hermanos, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Señor Jesús, hermanos, según el don que ha recibido. Si quizás nos dice, bueno, Señor, yo no sé qué don, hermana, yo creo que el Señor no me ha dado nada, hermano, les va a decir algo. Por lo menos tiene el don de hablar, porque dice que todos podemos profetizar. Así que comience hablando. El profeta Ezequiel, el Señor lo llevó a un valle de huesos y le dijo a Ezequiel, Ezequiel, ¿y tú crees que esos huesos vivirán? Ezequiel le responde, Señor, no sé, tú lo sabes. Y el Señor le dijo, profetiza, Señor Jesús, háblale y demanda esos huesos que le suban tendones, esos tendones que se recubran con carne y vivirán. Hermano, no se desaliente, hermana, no se desaliente, tutor, no te desaliente. Podemos creer que esos huesos están secos, ¿verdad? Pero esos huesos van a revivir. Señor Jesús, aleluya, hermano, y para mostrar algunos asuntos prácticos desde nuestros hogares que podemos retomar, gracias al Señor nos va a dar nuevos encuentros y profundizaremos más en esto. Yo los invito, ¿verdad?, que revisen Efesios 4:16, que dice que todos los miembros nos entrelazamos en amor. Hermanos, nosotros en ministerio, sin ustedes no podemos avanzar. Hermanos, ustedes no podrán avanzar sin nosotros, aleluya, no podemos avanzar sin nuestros hermanos profetas que nos direccionan y nuestros apóstoles. Todos nos necesitamos para avanzar y edificar en amor el cuerpo. Y bueno, hermanos, los invitamos a prestar atención a estos asuntos que voy a mencionarles. Primer asunto práctico, hermanos, retome el altar familiar en su hogar. Señor Jesús, ¿cuál es el altar familiar? Hermanos, no es poner al niño o al adolescente a oír 1 hora y media un audio. Eso no es altar familiar, aleluya. Altar familiar es que usted tenga una esfera en su hogar para sus hijos. O escoja una porción de la palabra corta, amena, según la edad que su niño o su adolescente tenga. Puede comenzar liberando el espíritu con un canto, con oraciones, un cuento, una historia bíblica, y dar un ambiente familiar donde puedan disfrutar a Cristo. Aleluya, bríndele tiempo de calidad a sus hijos, mostrándole valores, principios, un oficio, dándoles ética, realzando los valores que este mundo ha perdido y disfrutando a Cristo, hermanos, si toca instrumentos, si es músico, si no es músico, pero le gusta darle, colóquese con su hijo, enséñele, transmítale las tradiciones, háblele de la importancia de estar en la iglesia, de estar en la comunión.
hermanos, aleluya, a través de la disciplina y la corrección. Señor Jesús, necesitamos saber que al presente la disciplina no causa gozo, pero da frutos apacibles, y el Señor debe enseñarnos de forma oportuna a entristecer y a corregir a nuestros hijos en todo momento, y también a consolarlos luego en amor, a darles palabras de estímulo, a corregirlos cuando sea necesario, pero a darles las palabras de estímulo necesarias para que ellos sigan avanzando y supliendo sus necesidades físicas, amados, porque nuestros niños son integrales, espíritu, alma y cuerpo, y el Señor debe equilibrarlos en todas las áreas. Señor Jesús, y a ti, querido Padre, querido tutor, si no te sientes con las herramientas necesarias, tenemos y hemos brindado herramientas a través de los círculos de lectura, de la palabra a los padres, literatura para padres, mensajes en nuestros canales que pueden ser de edificación para tu vida. Busca ayuda con los hermanos que te sobreven, los ancianos, busca ayuda con tus tutores, con las coordinadoras, que seguramente con mucho amor estarán dispuestos a brindarte su ayuda y respaldo. Señor Jesús, hermanos, vamos a orar, pidiéndole a nuestro Señor que haga de nuestra casa este altar, este lugar de oración, donde Él pueda tener espacio para nosotros ser una expresión de Él aquí en esta tierra. Amén, amado. Le vamos a dar paso a nuestros hermanos de adoración. Amén, hermanos. Continuamos con la palabra. Vamos a darle paso a orar a nuestro hermano Silfredo Jiménez. Y Santo, te escuchamos. Gloria al Señor. Amén. Jesús es el Señor. Bueno, estamos felices, contentos de esta comunión, esta conferencia maravillosa que el Señor nos da por su infinita misericordia y por su fidelidad. Voy a poner el micrófono para no abusar de usted, ¿cómo se llama? El cronómetro, para no abusar de ustedes. Bueno, esta conferencia inicialmente era regional. Luego empezaron a escribirnos y no tuvimos otra opción que abrirnos a todo el país, ¿verdad? No, sabemos que no todos los hermanos lograron accesar por los problemas que ya tenemos acá, pero gracias Señor, esta conferencia está siendo grabada y luego va a ser subida a nuestro canal de YouTube de las iglesias Centro Los Llanos. Bueno, gracias al Señor por la palabra que nuestras hermanas han compartido. El tema que hemos definido para esta conferencia es a ninguno perdí. Y es importante, amados hermanos y amadas hermanas, que nosotros podamos ver la profundidad de esta frase. A ninguno perdí. Porque esta frase está estrechamente relacionada entonces con que se nos confió algo. El Padre envió a su Hijo para que cumpliera su plan de rescatar al hombre que se había perdido. Y gracias a que Jesús cumplió ese plan, cumplió esa comitiva, cumplió ese encargo que el Padre le dio, cada uno de nosotros estamos aquí, porque Él no desistió del encargo que el Señor le dio, a pesar de todas las dificultades que Él tuvo que enfrentar. Entonces, Él como nuestro modelo nos mostró claramente que frente al encargo que Dios nos da, que frente al encargo que Dios entrega en nuestras manos, hay dificultades que debemos enfrentar. Y realmente, y por otro lado, hay responsabilidades que debemos asumir. Entonces, yo básicamente quiero mostrarles en esta tarde, amados hermanos, que esta frase, a ninguno perdí, que fue parte de una oración que el Señor Jesús hizo profunda en Mateo 17, una oración que trasciende hasta los días de hoy, porque el Señor no solo oró por aquellos que estaban con Él en aquel momento, sino que también oró por todos los que creeríamos después por el testimonio de aquellos que habían sido ganados por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, realmente nosotros debemos estar constreñidos por esto que el Señor hizo y por lo que Él nos entregó.
Yo quisiera que pudiéramos leer en Mateo capítulo 11, versículo 27. Dice de la manera siguiente: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Aquí nos muestra, hermano, el contexto de este pasaje. Nos habla de que el Señor está diciendo que a algunos se les dio más que a otros, y por aquello que se les dio, se les demandará. Entonces, en el versículo 23, por ejemplo, dice: y tú, Capernaum, porque no está en el programa, no se preocupe, hermana Crismari, esto es el rema del Señor. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Entonces, hay algo que nosotros necesitamos considerar, amados hermanos, y es que el Señor nos entregó, nos dio un encargo, nos dio una comitiva, nos entregó vidas preciosas que nosotros debemos cuidar, que nosotros debemos sostener. Y en este sentido que estamos hablando, nos referimos a nuestros niños y a nuestros adolescentes y aún a todos aquellos que el Señor entrega para que nosotros les cuidemos. No menospreciemos el hecho de que Dios nos haya tomado para darnos tal responsabilidad. Podemos decir, bueno, todos los padres tienen esa responsabilidad, o todos los que tienen hijos. Sí, pero a nosotros se nos dio una mayor, porque nosotros debemos conducirlos a la salvación. Nosotros debemos conducirlos a conocer a aquel que nos salvó, a aquel que nos tomó para redimirnos, aquel que nos escogió no por nuestros méritos, sino por su infinita misericordia. Y en base a eso, nosotros debemos actuar con temor, con reverencia, porque una cosa es cuando usted tiene algo que se lo merecía y otra cosa es cuando usted tiene algo que no merecía. Nosotros no merecíamos la salvación, pero Dios tuvo misericordia y nos los entregó. Aquí dice el versículo que aquel a que el Hijo lo quiera revelar. O sea, el Hijo es aquel que concede la revelación del Padre y el Padre es aquel que concede la revelación del Hijo. Por eso cuando usted ve el episodio de Mateo, donde el Señor revela a su iglesia, Mateo 16, Él le dice a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero yo también te digo que tú eres Pedro, y revela al Señor su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El Señor revela algunos detalles de la iglesia e inclusive revela cómo ésta va a ser producida o cómo ésta iba a ser producida a través de su muerte y de su resurrección. Entonces necesitamos, amados hermanos, comprender que es por la misericordia del Señor que nosotros estamos en este lugar. Es por su misericordia que nosotros hemos obtenido la salvación. Es por su misericordia que Él nos ha dado la oportunidad de conducir nuestros hijos al Señor. Y esto es algo que debemos considerar con mucha responsabilidad. Y esto es algo que requiere un trabajo, es algo que requiere diligencia, es algo que requiere compromiso. ¿Por qué? Porque no fuimos nosotros los que decidimos, sino el Señor que lo decidió. En Juan capítulo 15, verso 16, el Señor nos dice lo siguiente: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca. Amén. Seguimos leyendo. Juan: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, aquí vemos que, por un lado, no fuimos nosotros los que elegimos al Señor. Fue el Señor el que nos eligió a nosotros. Alabado sea el Señor. Y esa elección tiene un objetivo. Esa elección tiene un propósito claro y definido en este versículo. Él nos eligió para que nosotros llevemos frutos. Pero hay algo que debemos nosotros enfatizar en este versículo. Y estos frutos permanezcan. O sea, no es solamente producir el fruto, es que este fruto permanezca. Es que este fruto permanezca hasta que el Señor regrese a cosechar, a la cosecha. Y esto de hacer permanecer un fruto es una labor, es un trabajo constante, arduo. Por eso, amados hermanos, nosotros necesitamos llamar la atención a todos los padres, tutores, hermanos involucrados en este trabajo. No es un asunto simplemente de enviar un niño o llevar el niño a la localidad o llevarlo a la reunión que tiene programado el ministerio que sirve para cuidar a los niños y cuidar a los adolescentes. Es un trabajo que se requiere permanencia, es un trabajo que se requiere constancia. ¿Para qué? Para que el fruto pueda permanecer. Bendito sea el Señor. Y en esta oración de Juan 17, que es la base de todos estos tres mensajes que estamos compartiendo, o estas tres intervenciones, el Señor oraba y daba gracias porque ninguno de los que el Señor le entregó, él había perdido, excepto el que estaba escrito que se iba a perder. Pero el resto, ninguno perdió. A ninguno perdió. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué no los perdió? Porque Él se santificó. Efesios 5:26 dice, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. La palabra santificación significa separado, ¿cierto? Santo es ser separado. Bueno, el Señor se separó, se apartó para producir aquello que debía lograr en esta tierra, que era producir la iglesia y producir la salvación para la humanidad. Ahora, nosotros necesitamos realmente entender que la única manera de nosotros ser separados, ser santificados, es a través de la palabra. La palabra es la fuente de nuestra santificación. La palabra es lo que le da base a nuestra vida. Si nosotros no consideramos esto, sino que simplemente queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza, nosotros no lograremos esta santificación. Por eso, amados hermanos, necesitamos apreciar la palabra. Apreciar esta esfera que Dios nos ha dado, que es la esfera de la vida de la iglesia. Es la esfera donde Dios habla. Dígale al hermano que está a su lado. La iglesia es el lugar donde Dios habla. Alabado sea el Señor. Y este Dios habla y nos habla al oído. Nos habla a través de las circunstancias. Nos habla a través de la Biblia. Nos habla a través de los profetas. ¿Por qué? Porque Él está interesado en que nosotros podamos alcanzar la plena salvación. Y esto incluye entonces a nuestros niños y adolescentes, que son la parte frágil de nuestra familia. Si usted no se dedica, si usted no entiende que esto tiene un proceso donde usted debe llevarlo primeramente a Cristo. A veces me preocupa, ¿verdad?, cómo los padres permiten ciertas cosas en sus hijos. Daniel hablaba, son temas que vamos a desarrollar más adelante, de la importancia del altar familiar. Ahora que no tenemos en físico el alimento diario, pero lo tenemos a través de la aplicación de EAD Play, de la editora Árbol de la Vida. También se nos hace llegar a través de PDF. También tenemos un audio.
Nosotros necesitamos, amados hermanos, dedicar este tiempo para nuestros hijos, separarnos para ese tiempo. Porque usted dice, ahora no tengo tiempo, estoy apurado. Y finalmente, cuando usted se va a dar cuenta que usted perdió aquel tiempo y usted va a querer devolver el tiempo, pero hay algo que no se puede recuperar y eso se llama el tiempo. El tiempo pasa y ya pasó. No puedes recuperarlo, no lo puedes comprar en el supermercado, no lo puedes comprar en ningún lugar. El tiempo hay que aprovecharlo porque es poco y no se recupera. Y sobre todo esto con relación a los hijos. Muchos de nosotros queremos tener hijos consagrados, pero ¿cuánto tiempo dedicaste a tus hijos para que eso ocurriera? Es un asunto de sembrar. Yo quiero aclarar algo. Nuestros hijos son santificados por medio de nosotros. Pero una vez que ellos salen de la esfera de la conciencia, de la esfera de la inocencia, ellos necesitan ser salvos. Tus hijos no son salvos por herencia. Tus hijos son salvos porque crean en el Señor Jesucristo, porque confiesen que son pecadores y que necesitan a Dios. De otra manera, no son regenerados. Y muchas veces creemos que ellos van a ser regenerados porque todos los días fueron con nosotros a las reuniones, y es ahí donde usted llega y ve un adolescente muchas veces que no ha conocido al Señor, aún habiendo nacido en el Evangelio, porque los padres no se dedicaron a sembrar la palabra en ellos. Y cuando llega el momento de ellos tomar la decisión, entonces ellos quizás toman otro camino. Por eso necesitamos producir una esfera en nuestro hogar que manifieste al Señor y que manifieste la salvación que Él ha logrado en nosotros. Y es por eso que yo quiero leer con ustedes entonces 1 Tesalonicenses 5, que nos habla de ese proceso para producir la esfera. Wow, yo no puedo leer bien aquí en la pantalla. Voy a buscarlo en mi Biblia. 1 Tesalonicenses, ¿verdad? No se lee bien, creo, o será mi computador, pero voy a buscarlo aquí. Capítulo 5, verso 14. También os rogamos, ¿sí? Hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mira que ninguno pague de otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con los otros. Esto tiene que ver con nuestro vivir, cómo vivimos, no tener una dicotomía, ¿verdad? Una vida en la casa y otra vida en la iglesia. ¿Ah? Como decían por ahí a modo de broma, el Salmo 508, ¿verdad? Una cosa en la casa, en la iglesia somos uno y en la casa somos otro. Así es la cosa. No puede haber dicotomía. Tiene que haber una sola vida. Y para eso nosotros necesitamos entonces tener una relación, porque fíjate, nosotros a veces creemos que nuestros hijos no se dan cuenta de nuestra conducta. Y al contrario, ellos absorben todo, absolutamente todo. Y muchas de las conductas de nuestros hijos es el reflejo de nosotros. Y es por eso que uno, cuando los hijos llegan a grandes, uno les ve ciertas reacciones, uno se arrepiente, porque uno se ve en ellos y se da cuenta que no fue algo que él aprendió afuera, fue algo que aprendió dentro y lo expresó. Por eso necesitamos, amados hermanos, tener una vida íntegra delante del Señor. Ahora aquí viene la producción de la esfera, el procedimiento para producir esa esfera en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, para que la salvación de Dios llegue. Está siempre gozoso. Cosa no es tan fácil. Usted dirá, sí, es fácil estar siempre gozoso. No es fácil estar siempre gozoso. ¿O sí es? ¿Usted está siempre gozoso? ¿Ah? Con tantas dificultades, tantos problemas, tantas vicisitudes. Pero aquí nos dice, está siempre gozoso. Señor Jesús,
¿Cuánta necesidad tenemos de estar siempre gozosos? Es parte del procedimiento para producir una esfera para que la salvación esté presente. Orar sin cesar. Esto es posible. Orar sin cesar. Estar constantemente orando en nuestro interior, en nuestra mente, también audiblemente, para que se oiga que estamos orando, para que nuestros hijos escuchen que estamos intercediendo, que estamos orando. Das gracias en todo. Esto es importante, hermano, para producir una esfera en nuestra casa. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo. Amén, hermano. Necesitamos empezar a ejercitarnos en dar gracias en todo. Todo lo que pase, nosotros gracias, Señor. Eso tampoco es fácil, ¿no es cierto? Pero es necesario ejercitarnos. Por eso es que se llama ejercicio. Cuando usted habla de ejercitar el espíritu, ¿en qué piensa usted? No es solamente invocar el nombre del Señor. No, tiene que ver con nosotros estar velando en estos puntos prácticos. No pagar a nadie mal por mal, hacer siempre lo bueno, lo uno para con nosotros, ¿verdad? Exhortar, estar a los de poco ánimo, a los que están ociosos. Eso es para nosotros, no estar ocioso, tener siempre ánimo, ¿verdad? Lo que dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, mostrándonos la necesidad de estar constantemente invocando, ejercitándonos en el espíritu, tomando la palabra con oración, tomando el alimento diario. No debemos apagar el espíritu. No menospreciar las profecías. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se reúnen con sus hijos a escuchar la palabra profética? ¿Cuántos de ustedes se reúnen con sus hijos a hacer las actividades que el ministerio o el servicio de niños en su localidad envía? ¿Cuántos de ustedes toman ese tiempo? ¿Cuántos de ustedes oran antes de comer? A veces se nos olvidó hasta dar gracias por los alimentos. ¿Cuántos de ustedes oran con sus hijos antes de dormir? ¿Cuántos de ustedes le leen la Biblia a los niños que todavía no leen? Todavía ellos no saben leer, pero usted les puede leer, así como leer una historia, ministrarles la palabra. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? No menospreciar ese momento, ese tiempo que Dios nos ha dado para dedicarlo con nuestros hijos. Hermano, después que crecen, uno quiere como recuperar ese tiempo perdido. Y no hay cómo. Solo la misericordia del Señor puede darnos la oportunidad de resarcir un poco el error que cometimos al menospreciar el tiempo. No menospreciemos la profecía. Dice, absteneos de toda especie de mal, examinarlo todo, retener lo bueno. Y el mismo Dios de paz os santifique. Mira, el resultado de todo esto, la santificación. Él os santifique por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo serán guardados, o sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesús. Esta es la manera de esperar al Señor y la manera de producir una esfera de salvación en nuestra casa. Esta es la manera de no perder a ninguno, de que ninguno se pierda, ejercitando nuestro espíritu, produciendo esta esfera, atendiendo a la palabra, atendiendo a lo que el Señor nos motiva. Qué maravilloso es poder tener un equipo de gente preocupada por nuestros hijos, preocupada por nuestros adolescentes, preocupada por su salvación. Pero yo como padre entonces no me preocupo. Pienso que es responsabilidad de ellos los que cuidan mis hijos en el local y que no es mi responsabilidad. No necesitamos reaccionar
y necesitamos dar un paso al frente para que el Señor pueda operar esta santificación y pueda operar esta plena salvación en la vida de nuestros hijos. No es solamente el ministerio que tiene la responsabilidad, es también cada padre, cada iglesia, cada presbítero, cada hermano que está al frente debe entender la importancia de la salvación de la familia. Para Dios lo más importante es la familia. Para Dios lo más importante es qué vamos a presentar delante de Él. Él nos eligió. ¿Para qué? Para que llevemos frutos y para que estos frutos permanezcan. No puede usted estar contento si su hijo adolescente está apático al Señor, está apático a las cosas del Señor, porque entonces se estará cumpliendo en él lo que dice Mateo 24:12, que el amor de muchos se enfriará. Y ese amor frío no va a esperar al Señor. Ese amor frío lo va a llevar a acercarse más al mundo. Y la manera no es precisamente dando mensajes religiosos para él, como lo dije en uno de los podcasts a los padres. Es llevándolo al Señor de manera sabia, produciendo una esfera en tu casa que lo envuelva espontáneamente. Ponga música, ponga mensaje, ora con él, llévalo de la mano. Y esto el Señor hará que la salvación llegue a tu casa de manera práctica, de manera real. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 9, vamos a ver si podemos leerlo desde la pantalla. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermano, si la palabra no está en tu corazón, ¿cómo usted pretende que ella esté en sus hijos, esté en su familia? Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, ¿cómo pretendemos que esta palabra esté en ellos si no está en nosotros? Por eso aquí dice, esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras, y las repetirás, versículo 7, a tus hijos. Mira, que el primero que debe recibir la palabra que está sobre tu corazón es tu hijo. Mira, algunos queremos predicarle al mundo entero, pero no le predicamos a nuestros hijos. No le repetimos estas palabras a nuestros hijos. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mira, al acostarte y cuando te levantes. Hay un orden, repetirlas a tus hijos. Número 1, estando en tu casa y andando por el camino, cuando salen de viaje, cuando van a caminar, cuando van a hacer ejercicio, cuando van a hacer algo, ahí debe estar la palabra presente. Andando por el camino, al acostarte, quiere decir que antes de dormir, ahí tiene que estar la palabra presente. Cuando te levantas, también tiene que estar la palabra presente. Mira, aquí está el orden. Y las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos. Esto habla de atarla como una señal en tu mano, habla de que nuestras acciones tienen que estar relacionadas con la palabra. ¿Sí? Tienen que estar relacionadas con la palabra, porque esto en las manos muestra nuestro obrar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de obrar, y estarán como frontales entre tus ojos. Tiene que ver con tu visión, con tu enfoque. ¿Qué enfoque le das a tu familia? ¿Qué lectura tienen tus hijos de tu proceder? ¿Qué lectura tienen tus hijos de tu conducta, de tu reacción frente a las dificultades? ¿Qué lectura ellos ven? ¿Ven un hombre de Dios o ven un hombre carnal, un mundano, una persona que se apega a las cosas del mundo,
o ven un hombre que se apega a las cosas de Dios. Esa lectura es la que va a manifestar en ellos una reacción. Y es la mejor predicación del evangelio para ellos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces aquí yo quiero, ¿verdad? Mi tiempo se acabó. Yo quiero tomarme algunos otros minutos para terminar con una historia real, ¿verdad? Ahí está en la pantalla, ¿verdad? El avión que en el año 2009 fue aterrizado en un río de Hudson, el río Hudson en Nueva York. Voy a leer para ustedes la experiencia breve. Habla el capitán. Inclínense para el impacto, les ordenó Sully Sullenberg, comandante del vuelo 1549. A los 150 pasajeros del Airbus 320, pocos segundos antes de acuatizar sobre el río Hudson en Nueva York. El vuelo había partido 5 minutos antes del aeropuerto de La Guardia y mientras volaba a una altura de 960 metros y a una velocidad de 370 kilómetros por hora, una bandada de gansos canadienses golpeó la parte inferior del avión y destruyó sus 2 motores, que se detuvieron de inmediato. En los 3 minutos que siguieron, el equipo comandado por Sully logró salvar a las 155 personas, incluyendo la tripulación, que viajaban en la aeronave. A poco más de cumplirse 10 años de lo ocurrido, el milagro de Hudson sigue teniendo valiosas lecciones de liderazgo sobre cómo enfrentar una crisis sorpresiva. Ninguno de los pasajeros de este vuelo se perdió. Podemos decir que este capitán pudo decir: a ninguno perdí. Y cuando usted ve, porque hay una película sobre este acontecimiento, y cuando usted ve en la película la dramatización del capitán, él está en el hospital donde lo están chequeando para ver si está bien, y él lo primero que pregunta es: ¿cómo están los pasajeros? Él estaba preocupado por salvar a los 150 pasajeros que iban en su vuelo. Hermano, tú estás en un vuelo. Querido padre, tú estás en un vuelo. Se presentarán muchas dificultades, muchas situaciones. Querido tutor, querido padre, pero tú tienes que recordar esta frase y tienes que luchar para que esto ocurra. A ninguno perdí. Alabado sea el Señor. Esta debe ser nuestra preocupación y esta debe ser nuestra carga. A no perder a ninguno de los que el Señor nos entregó. Quiero animarles a continuar con este trabajo, este arduo trabajo. No estamos diciendo que sea un trabajo fácil, no estamos diciendo que sea un trabajo sencillo, pero es necesario que nosotros en conjunto, en sinergia, todos unidos, podamos realmente lograr este aterrizaje en el reino de los cielos. Y podamos decir, cuando el Señor nos llame: a ninguno perdí. Jesús es nuestro Señor. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor.